gobierno está buscando es competitividad. Equivocado. Un país que piensa. Nos dice que la democracia puede tener, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Para estar bien informado y orientado, gracias por elegir al espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y a nuestros seguidores de Mega TV en la Florida, ahora por YouTube. Hoy tenemos como invitado al economista Roberto Salas. Él es experto en temas que tienen que ver con las alianzas público-privadas. En este caso, el Ecuador ha buscado fomentar este sistema para lograr establecer infraestructura necesaria, básica, fundamental. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, Roberto. Fernando. Un placer. Vamos a hablar hoy del gas. El Ecuador se tiene que plantear objetivos nacionales. De lo contrario, año tras año estamos viviendo crisis. Por ejemplo, la crisis eléctrica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador, Roberto? Yo creo que es importante pensar en la institucionalidad del país para que facilite sobre todo el factor confianza, para que las inversiones, que es lo que hace posible estos proyectos de infraestructura, que al final del día es para la gente, para los ciudadanos, puedan concretarse. Y ahí es donde creo tenemos una tarea todavía muy grande que hacer, habiéndolo vivido no solamente como observador, como analista o como empresario, sino también dentro de las telarañas. Usted estuvo en la Secretaría precisamente que tenía que ver con todo el desarrollo de estos esquemas público-privados en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Por lo tanto, más allá, alguien podría decir, ¿y por qué no hizo cuando fue secretario o ministro en ese gobierno? Estamos hablando de algo mayúsculo, de aspectos que tienen que ver con las políticas de Estado, grandes obras que solucionen los graves problemas del país. Estos proyectos o estos cambios relevantes de institucionalidad requieren un factor que es fundamental, que es el tiempo, para que las políticas, para que los procesos, para que los proyectos, para que los procesos que administran estos proyectos lleguen a un feliz término. Y muchas veces los países, pensando más en el corto plazo, postergan la visión de largo plazo, postergan los temas de planificación. No se les da los suficientes recursos para que iniciativas que son programas de largo alcance puedan ir caminando en los procesos que tienen que irse consolidando para que los resultados se vayan dando. Pero aún así, creo que el país en el término de las asociaciones públicas privadas ha hecho grandes avances a partir del 2022. Sabiendo de que esto no es un tema que nació en el 2022, porque las primeras que hoy se llaman APPs, Asociaciones Públicas Privadas, vienen desde el año 96. Y se han hecho ya dos olas sobre eso. Una que empezó ahí, con una carretera que se llama la Riobamba-Rumichaca, que todavía está en una concesión que ha sido bastante exitosa. Luego en el 2015, donde se hicieron fundamentalmente puertos, y en el 2022 que se empezó un nuevo esquema, dado que los requisitos, dado que las expectativas, dadas que las condiciones del mundo de las inversiones y sobre todo el mundo financiero para poner el financiamiento de los proyectos, ha tenido cambios enormes en esta etapa. Entonces el Ecuador se ha ido adaptando e institucionalmente ha hecho mejoras significativas, pero lo que falta ahora es cómo concretar proyectos. Habiendo esas experiencias que podrían ser menores frente a los anhelos, estos de que grandes obras que sean la solución definitiva para el país aún no encuentran esa posibilidad. Usted dice que el mecanismo, la herramienta legal posibilita. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Voluntad política o hace falta también una compenetración de todos los sectores del país? No solamente esperar del Estado, se trata de asociaciones público-privadas, obviamente el sector privado, empresarial, pero también la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que lo importante
es que se deben dar las condiciones. Y dentro de esas condiciones hay tres elementos que pueden ser relevantes en la discusión. El primero es establecer un clima de inversión con políticas demostradas, ¿verdad?, por parte de los gobiernos en la estabilidad de los contratos. Y cuando esta estabilidad es interrumpida por alguna situación, que existan métodos de resolución de conflictos que sean aceptables y que sean competitivos con los que tienen otros países a nuestro alrededor. Me estoy refiriendo básicamente a cláusulas de arbitraje, me estoy refiriendo a mejorar la reputación en términos de respeto a los contratos. Pero eso no es todo. Es fundamental que los proyectos que se priorizan, que de hecho el país tiene alrededor de 12 proyectos priorizados como APPs, y otros 12 o más que no son APPs, pero que son muy importantes para el desarrollo de infraestructura. Y podemos hablar un poco de eso más tarde. Pero la calidad de la estructuración de los proyectos tiene que ser de una manera que cumplan los requerimientos para que cada proyecto pueda ser financiado. Porque si bien ese crédito o ese financiamiento no lo toma el Estado, sino que lo traspasa para que ese rol lo tome la empresa privada, la empresa privada también va al banco. Y muchas veces va a multilaterales incluso. Y las condiciones dependen de cómo se estructura el contrato en todas sus perspectivas. En su perspectiva de cumplimientos de temas ambientales, de temas sociales, de modelos financieros que calcen los flujos con los compromisos de pago de largo plazo que existen. Y lo otro, obviamente, es la distribución de riesgos. Usted habla del clima de inversiones. No ha sido el mejor el que ha experimentado el Ecuador, por eso es que tiene una inversión muy baja, y no solamente en el presente gobierno, en los anteriores también, porque a la postre no se trata de los gobiernos, se trata del poder legislativo, el poder judicial, el país como tal. Y en ese sentido, ¿cómo darle la vuelta a esta historia que nos ha hecho caer en falso en aquello que es tan necesario, fundamental para el desarrollo como la inversión? Fernando, el mejor testimonio y demostración y adaptación hacia la confianza que pueden tener los actores principales que viabilizan los proyectos, sobre todo la ciudadanía, sobre todo la banca, que es la que financia, y todos los actores que están dentro de un proyecto, desde el que opera, el que mantiene, el que construye, y también obviamente el que supervisa, es fundamental generar ecosistemas confiables. La mejor forma de hacerlo es demostrando que el Ecuador maduró en ese sentido. Y maduró no solamente en las condiciones de la operatividad, sino también en las condiciones tarifarias que hacen que los modelos financieros sean atractivos también para que los bancos confíen y puedan poner los recursos. Y en ese sentido el Ecuador ha tenido atrasos en tarifas, por ejemplo en las tarifas eléctricas, que afortunadamente hoy se están dando de una forma bastante razonable, digamos, ¿no? Porque no significa de subir tarifas a todo el mundo. Hay un proceso de discriminación positiva, donde el que más usa o el que tiene más interés en esa infraestructura pague más. Tiene que pagar más. Exactamente, y eso funciona en el sistema eléctrico, funciona también en peajes para el sector vial y otros mecanismos. Sin dejar de pensar que menos tiene, ¿no? Exactamente. Y hay mecanismos. En todas partes del mundo existe una discriminación positiva para que las tarifas no afecten al que menos tiene, pero sí tenga un impacto razonable y económicamente justificable para el que lo usa más para efectos de comercio o efectos de rentabilidades propias. Vale la pena dejar en claro, son ecosistemas de confiabilidad que no están operativos en el Ecuador, que no hemos podido darle ese ambiente, no hemos asegurado. Está clarísimo que eso es lo que se requiere, pero no entendemos por qué no se logra implementar en el país. Porque muchas de las condiciones que son fundamentales para que esto funcione tienen impactos políticos. Y como la mentalidad de nuestra política es normalmente cortoplacista y electoral, obviamente hay decisiones trascendentales que se postergan. Y la postergación no solamente se posterga la decisión, sino la viabilidad de un proyecto de que se pueda hacer exitosamente. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Quito no está solo. En el sur de Quito la ayuda ya llegó.
El Gobierno Nacional, en coordinación con la Cruz Roja, instaló 3 plantas de agua potabilizadora que convierte fuentes alternativas en agua segura para miles de familias. Más de 120.000 personas tienen acceso a agua potable a través de tanqueros y puntos de distribución comunitaria. Esta respuesta rápida no solo alivia una necesidad urgente, también envía un mensaje poderoso. Cuando una comunidad necesita, el gobierno responde. Desde Quitumbe hasta Chillogallo, desde la Argelia hasta la Ecuatoriana. Este gobierno no espera, actúa. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El próximo 3 de agosto, ven a celebrar con nosotros la Fiesta Nacional del Ecuador en el Fórum de Barcelona. Por primera vez la réplica de la Rotonda del Malecón Simón Bolívar y San Martín de Guayaquil. Visita Ecuador a través de la tecnología de realidad virtual y emociónate como si estuvieras en el país. Disfruta de la mejor gastronomía con los platos más auténticos, deliciosos de la costa, Sierra y Oriente. Por primera vez, nuestras reinas de belleza de Miss Ecuador lucirán los trajes típicos representando las 4 regiones. Directamente desde Telemundo llega el internacional Danilo Carrera. Con la animación especial de Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade. Gerardo Morán, los adolescentes de Venezuela, Carlos Brito, Chucho Nuncira y los salseros invitados con orquesta en vivo. Carla Cueva, Las Damas de Oro, Grupo Deseo, artistas nacionales e internacionales. Habrá música de todos los géneros, reggaetón, bachata, salsa, cumbia y mucho más. Consigue tu ticket en el Corte Inglés. Entrada anticipada, 16,65 euros. Taquilla, 20 euros. Menores de 12 años entran gratis. Si compras tu entrada en el Corte Inglés, participa por un pasaje ida y vuelta a Ecuador con una semana de estadía gratis en Ambato. Tendremos muchos sorteos, regalos sorpresas y juegos infantiles para los más pequeños. Te invita FAED y CITAED. Recuerda, Fiesta Nacional del Ecuador, este domingo 3 de agosto en el Fórum de Barcelona, España. Los jóvenes de Santa Elena estábamos cansados de no tener oportunidades. Pero alguien lo cambió todo. Se han entregado más de 400.000 becas a nivel nacional. Una de ellas es la mía, que estoy estudiando enfermería. Que nadie, por falta de recursos, debe quedarse fuera de una universidad, de un instituto, de una carrera técnica. Es la misión de nuestro gobierno que todos los jóvenes tengan una oportunidad. Hablábamos del desarrollo tecnológico, de la capacidad tecnológica, y antes de entrar al tema central, qué hacer con el gas en el Ecuador, simplemente decir que siendo la industria petrolera tan importante, habiendo sido para el Ecuador, lo sigue siendo cuando muchos dicen, no, ya hay que terminar con aquello. No es posible que hayan fallado, y en esto los hombres, o por la política o por los intereses, los profesionales, porque ha dado mucho de qué hablar la actividad petrolera a lo largo de todos los años, y también el ámbito eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en esa parte? Hace poco salió un artículo que publicó uno de los medios en una entrevista a un profesor de Harvard, venezolano, Ricardo Hausmann. Y él decía, el Ecuador es el resultado hoy en día de sus propios candados puestos para que no se pueda progresar en los temas, sobre todo en temas de inversión y en infraestructura. Y eso tiene que ver con que la misma Constitución del Ecuador prohíbe la incorporación del sector privado en los sectores estratégicos, llámese todos estos que estamos hablando, ¿no? Energía, y hidrocarburos, etc. Pero lo facilita por excepcionalidad. Empezando por ahí la lectura que existe desde afuera,
es que cuando en otros países muy cercanos que compiten con recursos con nosotros, la norma es al revés. La norma es que lo haga el sector privado y excepcionalmente que lo haga el Estado cuando las condiciones no se dan para el sector privado. Entonces, ese es como un ejemplo. Un segundo ejemplo, la Constitución peruana, mucha gente pregunta muchas veces por qué razón el Perú tiene un divorcio entre economía y política. Y la razón es muy simple. La inversión fluye, sobre todo la inversión extranjera, porque hay 2 artículos de la Constitución peruana, que ya tienen décadas, que garantizan la estabilidad de los contratos, porque los contratos tienen fuerza de ley. Y por lo tanto prohíbe el cambio de contratos o la interrupción de contratos, de tal forma que hay una estabilidad que obviamente está garantizada por la Carta Magna, digamos. Entonces, comparación a lo nuestro, es todo lo contrario. Lo normal ha sido en ciertos sectores, sobre todo en el sector de hidrocarburos, es el rompimiento de contratos. La cantidad de arbitrajes que hemos tenido que enfrentar y que perder y que pagar. Y por lo tanto, dado esos esquemas, el riesgo país es menor que el riesgo del sector hidrocarburos, para dar un ejemplo. Por lo tanto, quien viene, y eso no significa que no vengan inversionistas o operadores, pero lo hacen a un costo mayor. El doble de lo que se puede hacer o que se puede esperar en otras partes de Latinoamérica incluso. Habiéndonos dicho especialistas, personas, analistas, expertos, porque en el caso de Ricardo Hausmann, él ha venido al Ecuador, hemos tenido entrevistas en nuestro programa, la señora Joyce de Ginata, recordada Joyce, traía a importantísimos pensadores, analistas, economistas, igual el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y nos han dicho qué es lo que hay que hacer, pero no hemos hecho los deberes, no hemos sido receptivos, y por eso estamos absolutamente equivocados y no estamos haciendo las cosas bien. Hemos entrado al tema del gas. El Perú no era un productor de gas, no lo era. En la actualidad es un importante productor de gas, incluso muy cerca al territorio ecuatoriano y en el agua muy cerca a las líneas que dividen pues, las aguas internacionales. Ellos han logrado en los últimos años producción de gas y nosotros, que con toda la seguridad tenemos, no podemos explotar. El caso peruano, Fernando, tuvo una incorporación impactante en el tema del gas natural a partir de la explotación del gas de Camisea, que lo hicieron con multinacionales y lo hicieron a través de esquemas de protección de inversión, de garantías de contratos que han tenido continuidades importantísimas, y eso ha permitido que hoy la producción de Perú sea de alrededor de 1.500 millones de pies cúbicos por día. El Ecuador produce alrededor entre 18 y 20. Colombia hizo un proceso justo con la transformación que lograron hacer de Ecopetrol, en el cual en una de sus pilares estratégicos era la diversificación no solamente regional o internacional, sino también de fuentes de valor. Y cuando incorporaron los pozos potenciales que tenían en el Caribe, hicieron lo mismo que Perú. Hicieron un gran desarrollo. Eso les ayudó a llegar en algún momento al 1 millón de barriles de petróleo y gas. Sí. Combinado. Claro, porque ellos, hay que recordar, no eran productores de petróleo los colombianos, producían alrededor de 350.000 barriles, 400.000, en las mejores condiciones 500.000 y pasaron a superar el 1 millón de barriles. Y en ese sentido, siendo un estudioso y practicante de temas de gobernanza, no solo de empresas, sino de proyectos, sobre todo de infraestructura, uno puede encontrar ciertas diferencias y algunas similitudes. La similitud en el caso, por ejemplo, de Colombia, es de que en su momento, es decir, hace unos 20 años atrás, estaba en una posición muy parecida a la nuestra, en el sector y específicamente en Petroecuador. Pero hicieron una reestructuración que vino con cambios legales. Transformaron la ley de empresas públicas para permitir de que esta empresa pueda emitir acciones. Y esas acciones ponerlas en la bolsa directamente, de forma abierta. Pero la captación de recursos en la bolsa no fue el gran impacto.
lo tienen, pero lo que está en bolsa es alrededor de un 7, máximo 10%, no es más. Normalmente las empresas van a la bolsa cuando tienen 40% que lo destinan a las instituciones que invierten, etc., o a las personas que invierten. Pero ellos lo hicieron más, no solamente por captar recursos, sino también por adoptar los estándares de gobernanza empresarial que permite generar directorios independientes, funcionarios, empezando por la gerencia general, que puedan tener estabilidad al menos de 5 a 7 años, con buenas remuneraciones, con protección ante ciertos riesgos y obviamente con una estructura que acompañe, que los proteja de riesgos de corrupción y ese tipo de temas. De tal manera que se ha podido generar eso. Le dieron la vuelta en Colombia y los resultados son absolutamente claros. Pero no fueron inmediatos. Empezaron por el año 92, si no... Bueno, este proceso al que estoy mencionando, ese fue el inicio de uno de los procesos, pero el proceso que dio la vuelta realmente ya fue en la época del presidente Uribe. El presidente Uribe. Y luego fue continuada por 4 presidentes. En la última instancia, un poco más problemática, pero a pesar de esos problemas, por la institucionalidad de un buen gobierno empresarial o corporativo, no se ha afectado como muchos esperaban. De tal manera de que el blindaje que se le debe dar a una estrategia de esto debe tener una visión de largo plazo. Debe tener un gobierno corporativo que le dé institucionalidad y estabilidad a las políticas, que permita capturar y atraer a los mejores talentos, porque les puede pagar bien. Y porque además de pagarles bien, obviamente les exige para que los proyectos tengan no solamente una viabilidad comunicacional, sino una viabilidad económica con impacto social, que es al final del día lo que cuenta. Obviamente guardando los estándares ambientales que son necesarios. Es posible, es factible, y cuando nosotros hacemos reminiscencia no nos vamos muy atrás. Yo hablaba del año 92 cuando tuvieron la crisis eléctrica en Colombia y se dieron cuenta que tenían que hacer algo diferente y precisamente con la participación privada. Actualmente ellos tienen alrededor de 23.000 megavatios de producción hidroeléctrica para poder entregar un excelente servicio a sus ciudadanos. Vamos a hacer una pausa y en el bloque final, por supuesto, vamos a continuar porque queremos dejar sentado que es sobre lo que debemos preocuparnos los ecuatorianos. Somos muy dados a discutir tonterías, discúlpeme la palabra, pero creo que grafica mucho más cuando hay temas trascendentes, fundamentales, que pueden darle la vuelta también a nuestra nación. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Quito no está solo. En el sur de Quito la ayuda ya llegó. El Gobierno Nacional, en coordinación con la Cruz Roja, instaló 3 plantas de agua potabilizadora que convierte fuentes alternativas en agua segura para miles de familias. Más de 120.000 personas tienen acceso a agua potable a través de tanqueros y puntos de distribución comunitaria. Esta respuesta rápida no solo alivia una necesidad urgente, también envía un mensaje poderoso. Cuando una comunidad necesita, el gobierno responde, desde Quitumbe hasta Chillogallo, desde la Argelia hasta la Ecuatoriana. Este gobierno no espera, actúa. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Ecuador concretó $1.000 millones en inversión extranjera para nuevos proyectos de energía limpia. Power China invertirá 400 millones en energías renovables, recursos que llegarán progresivamente hasta diciembre de 2026. Desde España, el Grupo Cox destinará 600 millones a 5 plantas solares y una nueva línea de transmisión de 80 kilómetros. Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia. Históricamente hemos hablado de esos países como los productores de gas y ahora se incorporan estos otros 2, Colombia y Perú. Y nosotros que tenemos gas, ¿cómo hacemos que se haga realidad esto?
Yo creo que es una excelente pregunta y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Todos somos responsables o corresponsables de proyectos de infraestructura transformacional. No hay que esperar solamente a que el gobierno tome la iniciativa o que lo haga. La sociedad civil organizada, llame esto prensa, llame academia, llame sector empresarial, privado, junto con el gobierno y junto con instituciones internacionales como las multilaterales u otras organizaciones, todos tenemos la obligación de poner nuestro esfuerzo. Pero todo parte de algo, y ese algo es una visión. Y la visión de largo plazo, no importa de dónde venga, lo importante es que cale dentro del tejido de todo este ecosistema que acabo de mencionar. Para el caso del gas natural, ya ha habido discusiones y desde el sector privado, del sector de la sociedad civil, incluso expertos petroleros que han venido de afuera, ecuatorianos que están en el exterior, como Raúl Ortiz. El ingeniero Ortiz. A quien le tengo un enorme aprecio y admiración. Y se ha ido construyendo ya una visión pulida gracias a la participación también de la Corpey, en el cual se estableció de que hay que dar espacio a la incorporación del gas natural en la matriz energética. De tal manera que, siendo esto gradual, en 6 o 7 años, el gas natural pueda ser una parte relevante, alrededor de un 30 o a 35%, a través del desarrollo del gas del Golfo, de este gran mito todavía entre si hay o no hay. Que no sabemos cuánto hay, pero seguro existe. Hay que resolver la duda, y solo se resuelve haciendo la exploración y todo. De tal manera de que en un plazo determinado se pueda transformar esa matriz con 2 impactos trascendentales. Primero, es que se puede solucionar el tema energético, porque con el potencial que existe hoy, conocido, o no demostrado al 100%, se podría llegar a hacer hasta 2.000 megas. O sea, de esos 18... 2.000 megavatios de energía eléctrica se podría lograr en base al uso del gas natural. A un costo casi la mitad del diésel de las termoeléctricas y con un impacto ambiental 40% menos. Porque el gas natural para muchos es un fósil, por lo tanto es mala palabra. Pero es el mejor camino de transición para llegar en algunos años más a poder tener una matriz totalmente renovable. Energías renovables. Sí. Ya, muy importante, recordemos, el gas es mucho más barato que el uso del diésel para mover las termoeléctricas, estas que ahora las necesitamos. Es mucho más barato que comprar energía a Colombia, porque Colombia nos vende energía de termoeléctricas, no de hidroeléctricas. Claro, y a precios de emergencia. Y de termoeléctricas, por el uso de combustible. Sí. Entonces, lo que queremos es dejar muy en claro que hay iniciativas en el ámbito privado, pero ¿qué pasa en el ámbito público? Y reitero, no me refiero solo a este gobierno, pero este gobierno debería ver las cosas con claridad. Lo que falta es la institucionalidad, y permítame definirla en términos muy sencillos para que la ciudadanía pueda entenderla de una forma simple. Países que tienen institucionalidad les permite al país, frente a todos los grupos interesados en venir al país a invertir o a vivir o a lo que sea, a reducir incertidumbre. La institucionalidad garantiza certezas, la mayor cantidad de certezas posible, en contratos, en la vida, en la seguridad, en todos los aspectos. Y por lo tanto, su impacto es que se puedan tomar mejores decisiones, reduciendo los riesgos y mejorando la aceptación social de esas decisiones. De tal manera que cuando eso se da, hay visión de largo plazo, como la que acabamos de hablar para este sector. Para el gas, estamos hablando. Existe un alineamiento no solamente en el gobierno, yo creo que el gobierno tiene las intenciones y está haciendo algún tema para poder implementar este tema. Ahí han anunciado algunos temas que me parecen razonables. Ojalá que el tema se pueda dar. Pero el gobierno solo no es suficiente. Necesita ese tercer elemento, que es la aceptación del sistema social que ayuda al gobierno a que las decisiones se implementen con más facilidad y obviamente mayor beneficio para toda la sociedad.
Economista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y a nuestros seguidores de tanto tiempo de Mega TV, ahora por YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. equivocado o un país que piensa, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como